Mario, pues muchas gracias a todos de nuevo, a la página de Capacitación Puebla. Maestra Monse, muchas gracias por ahí, al maestro Eric Vázquez también. Agradezco mucho que siempre consideren a este servidor para que pueda impartir alguna pequeña plática en su página, en donde pues participan ponentes de mucho prestigio. Me siento muy afortunado y gracias a todos los que están conectados también por la plataforma Facebook. Les mando un fuerte abrazo, un saludo, y pues ahora nos toca platicar un poquito, unos minutos, con relación a las medidas cautelares, que es un tema importantísimo, las medidas cautelares, y que vamos a irlo desmenuzando poco a poco para que ustedes vean que la imposición de las medidas cautelares sí se basan un poquito más a la argumentación. ¿A qué voy con esto? Que esa imposición de la prisión preventiva justificada no es otra cosa sino el argumento que las partes dan para la aplicación de la misma. Ahorita vamos a irnos adentrando poco a poco a este tema, pero vamos a irnos un poquito más atrás, ¿sí? En la audiencia de la vinculación a proceso, o en la audiencia de la duplicidad del término, corrijo, ¿sí? Puede solicitarse la medida cautelar en ese término, si solicita la duplicidad, o bien ya vinculado a proceso, solicitan, sí, la medida cautelar. Normalmente, de manera muy general, siempre ya como que sabemos qué va a pedir el agente del Ministerio Público. Generalmente, ¿no? Decimos, bueno, a lo mejor son, por ejemplo, un robo simple, a lo mejor por ahí una persona que las que llaman farderos, y sabemos que realmente a lo mejor la medida cautelar de la prisión preventiva justificada, pues va a ser la última. Es más, sabemos que a lo mejor el Ministerio Público no la va a solicitar. En algunos casos en particular, resulta procedente la prisión preventiva oficiosa, como los que establece el numeral 19 constitucional en su párrafo segundo. Es decir, ese catálogo de medidas cautelares, corrijo, ese catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues no entran a debate, está tasado en la Constitución. Y fíjense que aquí entra mucho el debate con muchos escritores o autores de libros, investigadores, en el sentido de que la aplicación de la prisión preventiva oficiosa desde un primer momento violenta derechos fundamentales. Estas personas, incluso abogados, postulantes, es que no puede ser posible que a una persona la detengan por el hecho delictuoso en grado de probabilidad, ese grado de probabilidad mínimo que establece el artículo 316, párrafo tercero del Código Nacional. Nada más con que haya indicios razonables, con eso es suficiente para que dicte un auto de vinculación a proceso al juez y de manera oficiosa se le imponga la prisión preventiva en todo el tiempo que dure su proceso. Entonces, aquí yo les hago una cuestión para que la apunten este cuestionamiento y al final a ver si me lo contestan. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta persona le impone la prisión preventiva oficiosa? Se va un año de juicio, ha habido asuntos en los que han durado hasta 3 años, pero vamos a suponer un año de juicio, y el juez dice, ¿sabes qué? No eres penalmente responsable, entonces te vamos a dar un fallo absolutorio. Entonces, ¿qué sucede con todo ese tiempo que estuvo privado de su libertad? Eso es lo que se atañe los abogados, ¿verdad? Lo que les acabo de decir. ¿Cómo es posible que le impongan una prisión preventiva oficiosa si ni siquiera, por supuesto, sabemos o tenemos la certeza, incluso la valoración de la prueba en términos del 265, ¿sí? Es mínima, es como dato de prueba, ¿sí? Entonces es suficiente con un indicio que el juez se entere que existe un grado de probabilidad más o menos razonable, un estándar probatorio mínimo para vincularte a proceso, y no hay debate de medida cautelar, porque el delito que cometiste está dentro de los parámetros del 19 constitucional, párrafo segundo. ¿Y qué dice? Bueno, se implementó recientemente, el año pasado, otro catálogo, otros delitos, ¿sí? Y va creciendo ese catálogo. Es decir, ya desde el primer momento que detienen a una persona, vamos a suponerlo en flagrancia, sabemos por qué delito lo detuvieron
y entonces ya no estamos en aptitud de solicitar su libertad en términos del 140. ¿Por qué? Porque ya viene una prisión preventiva oficiosa, es un delito de prisión preventiva oficiosa y no hay debate. El Ministerio Público va a integrar y va a judicializar. Cuando ya judicializa el Ministerio Público, el juez vincula proceso y entonces se va todo el proceso bajo la prisión preventiva. Entonces, vamos a separarlo de dos formas. Ubiquemos el artículo 19 constitucional en su párrafo segundo y establece el catálogo de delitos graves, de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Hay otros, no, los que no estén dentro de ese catálogo, pues no serán prisión preventiva oficiosa. Entonces, dirías, bueno, a ver, vamos a ponerlo de esta manera. Ya dijimos un delito de un fardero, ¿sí? No hubo violencia, nada, se lo llevó. Ah, bueno, entonces amerita, ¿sí? Una medida cautelar distinta, a lo mejor por ahí un recuerdo reparatorio, a lo mejor una salida alterna, lo que ustedes quieran. En ese sentido, en ese delito no hay duda. Pero vamos a ver los delitos ahorita que están muy sobresalientes, como lo es la violencia familiar. Y la pregunta sería, ¿la violencia familiar se encuentra dentro de la hipótesis del 19 constitucional en su párrafo segundo? Es decir, ¿es de prisión preventiva oficiosa? Pues la respuesta va a ser que no. Si ustedes leen el catálogo, violencia familiar no va a aparecer en el catálogo de medidas cautelares, perdón, de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, sí puede aparecer como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Y bueno, entonces ahora ya no sé qué hacer, porque si no está dentro del 19, entonces el Ministerio Público de todas maneras me va a encerrar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a pedir la prisión preventiva justificada. Y es aquí donde vamos a ver unos tips, precisamente, y argumentos para que la gente del Ministerio Público no tenga elementos para, sí, pedir una prisión preventiva justificada. Si ustedes ven, si fuese un delito flagrante, si estuvieran ante la agencia del Ministerio Público porque su cliente estuviese detenido, entonces, en ese momento, acuden a la agencia y en términos del 140 le dicen al fiscal, mire, no es un delito de prisión preventiva oficiosa, por lo tanto resulta procedente que usted me lo deje en libertad durante la investigación. Sí, investigue, llévelo a juicio, lo que usted quiera, pero por fuera, no lo judicialice, déjemelo ir ahorita, ¿no? Pero ¿qué va a decir el agente del Ministerio Público? Negativo, ¿por qué? Porque no es de prisión preventiva oficiosa, pero yo voy a solicitar la prisión preventiva justificada. ¿Con qué argumentos? Bueno, ya ahorita los vamos a ver más adelante. Entonces, para todos estos efectos, tendríamos que situarnos en lo que establece el numeral 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dentro de este numeral les plasma o viene todo ya desglosado artículo por artículo de toda la procedencia y causas y medidas cautelares que el sistema penal tiene. ¿Sí? Estas medidas cautelares deben de ser proporcionales al delito. ¿Sí? Es decir, a veces ha habido casos en donde solicitan una revisión de medida cautelar porque la persona ya tiene más de 70 años. Entonces queremos ver si puede también imponerle el juez una medida cautelar, si diferente, diversa, menos lesiva, ¿sí? Para efecto de que él pueda ya estar en su domicilio, ¿no? Lo vamos a ver más adelante si sí se puede, en qué caso resulta procedente. Ahora bien, fíjense, vámonos a los parámetros constitucionales. El artículo primero constitucional, recordemos esta reforma recién, bueno, ya ni tan recién, del 2011, donde plasma estos derechos fundamentales como una situación, un parámetro de dónde partir los juzgadores haciendo un control difuso de la Constitución, ¿sí? Ese análisis de esa reforma es relevante porque en el artículo primero constitucional establece en su párrafo segundo, ¿sí? Situaciones bien importantes, que son dos cosas que se plasman, ¿sí? En ese apartado, que es precisamente el principio pro persona y la interpretación conforme, ¿sí? Esta reforma, ¿sí? Es relevante porque hace ver al juzgador y a las partes y a todos en general
que tienen que ceñirse respecto de lo que establece la Constitución, el Pacto Federal, es decir, en un debate en donde resulte a lo mejor argumentos sólidos de las partes, pues tendría que ceñirse respecto de lo que establece la Constitución. Y la Constitución nos habla de dos principios fundamentales, que lo son principio pro persona, o como lo llaman, pro hominem, o también el principio de interpretación conforme. Y nos dice la interpretación conforme que deberá de tomarse en cuenta o valorarse las leyes o el actuar conforme lo que establece la Constitución, es decir, ¿qué nos dice la Constitución? Independientemente de lo que nos diga el Código Nacional, y ahorita les voy a poner un ejemplo en el cual existe un conflicto entre la misma Constitución y el Código Nacional, existe un conflicto. Entonces nos dice este parámetro que, haciendo un estudio del artículo primero constitucional, párrafo segundo y el 133, pues entonces el Código Nacional quedará en la parte inferior a la Constitución. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la Constitución, porque hablamos de una jerarquía de leyes, ¿sí? Entonces, este principio de interpretación conforme nos dice, si hay alguna situación que tú veas dentro de las leyes secundarias, deberás de enfocarte en lo que establece la Constitución. Y la Constitución nos dice y nos habla de un principio pro persona. Este principio pro persona nos dice dos hipótesis, que todo deberá ser en beneficio a la persona, pero también nos habla de otra vertiente que es lo menos lesivo para la persona. ¿Por qué les comento esto? Si su cliente está detenido en la agencia del Ministerio Público por un delito de violencia familiar, que no es de prisión preventiva oficiosa, evidentemente tengo que hacer la aplicación de ese control difuso, porque nos dice, la Constitución nos dice que lo que más le beneficia a la persona, y lo que más le beneficia a la persona, pues es llevar su proceso afuera. Pues evidentemente el hecho de que esté privado de su libertad, pues va a impedir que trabaje, que lleve comida a sus familias, que haga infinidad de cosas en su vida cotidiana, ¿sí? Entonces, no sé si vamos de la mano, ¿sí? En este caso, le afectaría a la persona que se quede privado de su libertad. Pero, obviamente, no es suficiente. Por eso les comentaba que la medida cautelar, cuando se trata de la justificada, su nombre lo dice, tiene que justificar el porqué. Miren, voy a hacer un paréntesis. El sistema penal, hay muchos, insisto, muchos autores, incluso autores argentinos, por ahí españoles, nos hablan de que el sistema acusatorio los defensores deben de quedarse sin hacer nada. ¿Por qué? Porque este sistema, como su nombre lo dice, claro, es lo que dice. Yo ahorita les voy a decir por qué no estoy de acuerdo y a últimas ustedes me hacen sus comentarios, ¿sí? Pero dicen en este sistema que el defensor no debe de hacer nada. El Ministerio Público debe de integrar una carpeta de investigación, robustecer una acusación y sostenerla durante todo un proceso. Si el Ministerio Público cuadró un delito, si el Ministerio Público trajo testigos que no existían, si el Ministerio, lo que ustedes quieran, esa acusación no va a poder continuar y se va a ir para abajo la integración o el asunto y va a quedar en libertad. Es decir, el Ministerio Público no va a poder acreditar su hecho inicial. Y el defensor, ¿qué se supone que tiene que hacer? Cruzado de manos. Esperar. Por eso existe estas palabras que dicen, yo soy defensa pasiva. Únicamente hago el uso del contrainterrogatorio cuando sea su momento. Bueno, a ver, momento. Entonces yo ya soy revuelto. ¿Por qué? ¿Por qué por un lado me dicen algunos autores que este sistema no es para que los defensores hagan nada? Y dentro del Código Nacional establece una contestación de acusación donde la defensa puede ofrecer pruebas. Incluso en la duplicidad del término es facultad exclusiva de la defensa ofrecer datos o medios de prueba. Entonces está la contradicción. ¿Para qué los ofrezco si de todas maneras el Ministerio Público en una vinculación, solicitando vinculación a la persona, pues va a reunir todos los requisitos porque son mínimos? Pero a lo mejor si la defensa ofrece pruebas o medios de prueba, en este caso, donde en el estadio que estén, pues pudiera generarle convicción al juzgador.
¿sí? Y pudiera dejarlo en libertad, gracias a esas probanzas que ofrecieron. ¿Por qué les comento esto? Bueno, porque es una contradicción que puede existir en el hecho de que tengamos una defensa pasiva, ¿no? Casos muy en concreto, o sea, luego ya es que el maestro dijo que llevemos defensa pasiva, o que no la llevemos, ¿no? Es dependiendo el caso en el cada uno de ustedes tenga, ¿no? Ahora bien, quise decir esto porque la medida cautelar también, no podemos estar esperando a que el Ministerio Público acredite. Miren, ahora sí vamos entrando de lleno. La medida cautelar, fíjense cómo viene su nombre, medida cautelar. Habla de una cautela, medida de la cautela. Y por eso tenemos que entrar al estudio y elementos de la necesidad de la cautela. Déjense ustedes ahorita de las medidas cautelares, del catálogo que existe. No, vamos a ver las reglas que tiene. El Ministerio Público tiene ciertos requisitos y elementos para acreditar la necesidad de cautela, que debe de existir cautela. ¿Y cuáles son esos requisitos? Apúntenle. Los requisitos que el Ministerio Público debe tener van a venir en el artículo 168, 169 y 170. Cuando nosotros sepamos que es un delito, que vamos a debatir la medida, porque en estos delitos de violencia de género, de violencia familiar, donde está de por medio una mujer, tiene que hacerse un estudio más acucioso. Por eso les digo, este delito en particular, si fuese un delito de, vamos a suponer, secuestro, homicidio, inmediatamente sabemos que es oficiosa, no debato nada, mejor me callo. No tiene caso que yo le diga al juez, señoría, es que es de manera judiciaria, lo van a meter, lo van a encerrar y va a sufrir. Y después, ¿qué tal si no cometió? No, dele otra, no, así de juez. Aquí está en la Constitución, yo tengo que hacer una aplicación de lo que establece la Constitución. Y la Constitución establece dichas situaciones que yo no puedo contravenir. Incluso el mismo Código Nacional, ¿no? Nos habla en su artículo 167, ¿sí? De que en un homicidio deberá de ser prisión preventiva oficiosa. Entonces, vean los dos límites. Un robito, llamados farderos, no pasa nada, en libertad otra medida, ven de manera concurrente a este tribunal y firma, ¿no? No hay bronca, pues te robaste, no sé, 2 shampoos o alguna pasta de dientes, lo recuperaron y no pasa nada, a lo mejor después ya hay un acuerdo. Luego, de este lado, un homicidio, están en las puntas, pero cuando está de por medio cuestiones de género, no basta, como este caso, ¿sí? De violencia familiar, no basta con el simple hecho, ¿sí? De que el Ministerio Público solicite la prisión preventiva justificada y ya se va a dar. Ni tampoco la defensa. Tiene que hacer un estudio, un análisis, porque está de por medio una mujer. Y cuando está de por medio una mujer, por un contexto histórico, ¿sí? Se ha visto vulnerada. No quiere decir que con esto se realce la prisión preventiva para el justiciable. No, no, no. Sino que ver cuáles son los parámetros y argumentaciones que dan las partes para ver si se le impone una medida cautelar de prisión o no. Entonces aquí sí va a estar más complicado ese debate. Y se tiene que entrar al estudio primero de la necesidad de la cautela. Entonces, así póngale necesidad de cautela, tiene 3 elementos, ¿sí? Para que les quede más claro, los elementos vienen establecidos en el 168, 169 y 170. El Ministerio Público, para poder pedir la prisión preventiva o justificada, uno, tiene que acreditar que el justiciable se puede sustraer de la acción de la justicia. 1. 2, que está en riesgo la investigación, ¿sí? O 3, que la víctima u ofendido también esté en riesgo. Entonces, la contraparte, es decir, el defensor, debe de tener en la cabeza que lo que se va a debatir es que no existe necesidad de cautela. Y entonces no basta con los argumentos que dé en la audiencia. Tengo que ofrecer datos
de prueba, pruebas que ameriten y que digan, ¿sí? Que sostengan lo que yo estoy diciendo. Ejemplo, tanto en la agencia del Ministerio Público como en la audiencia del debate de la medida cautelar, ¿sí? Pueden ustedes en ese momento correrle traslado al Ministerio Público, darle sus documentos. ¿Qué documentos le voy a dar? Bueno, primero, debo de acreditar que mi representado no se va a sustraer, ¿sí? Yo sé que es difícil porque si nos avisan hoy que mañana tenemos audiencia, pues rapidísimo tengo que hacer actos de investigación. Defensores, yo recomiendo que no se queden, ay, mañana veo, no tengo es que no tengo la carpeta. Oiga, es que dicen que es por la violencia familiar que le pegó, ya tenemos una idea. Acudo a la agencia y le dice al Ministerio Público, ¿qué crees que sí fue por eso? Mañana te doy la carpeta, no hay problema. Yo ya sé. Entonces, ¿cuál es la estructura de la teoría del caso? Su estructura de la teoría del caso va a ser que el juez les dicte un auto de no vinculación a proceso, o su teoría del caso va a ser llevárselo en la medida cautelar. No pueden pensar en que si no es Chana es Juana, ¿eh? Ah, bueno, si no me lo llevo en la medida, me lo llevo en la vinculación, o si no, no, porque sabemos de antemano que es un delito muy sensible, y que a lo mejor existen datos mínimos, como lo es la entrevista de la víctima, un certificado médico que dice que tiene escoriaciones en el rostro, y a lo mejor por ahí un certificado psicológico o estudio psicológico o impresión diagnóstica, como lo conozcan. Tres cosas. No hay testigos, no hay nada, y ustedes dicen, bueno, con esas tres cosas, pues la víctima, con el hecho que diga, pues no estamos en un sistema inquisitivo, entonces no basta con que ella simplemente diga, no tiene más datos de prueba, no tiene nada. No, ¿sabe qué? Me voy a la no vinculación al proceso. ¿Y qué creen? A lo mejor sí lo vinculan. ¿Por qué lo vinculan? Porque el 316, en su párrafo tercero, es muy claro. Indicios razonables, tiene correspondencia. Si la víctima dice, ayer me golpeó, ayer me hizo esto, discutimos, os fuimos, si no es la primera vez, me lo he hecho un montón de veces, ya no aguanto, está en riesgo mi vida, mis hijos, ha amenazado a mi familia. Y resulta que eso se robustece con una impresión diagnóstica emitida por el perito en psicología del hombre tal, que tiene una afectación psicológica evidentemente por un grado de sumisión, de una temporalidad larga que ha estado sometida, humillada, imagínense. Y luego, esto anterior se robustece con el certificado psicofísico y de lesiones que tiene y que presenta lesiones, equimosis y tal, que tienen una duración de máximo, no sé, 2, 3 días, ¿no? 24 hasta 72 horas. Pues evidentemente todo haciendo un estudio, ojo, y un análisis como lo establece el numeral 265 del Código Nacional, a lo mejor para el juez es suficiente, porque lo está corroborando lo que dice la víctima con cada uno de los datos que ofreció. Son mínimos, pero a lo mejor sí crea convicción. ¿Por qué? Porque apenas se va a iniciar la investigación. Ok, con esas tres cositas me pueden vincular a un grado de probabilidad muy alto que sí lo hagan. A lo mejor no ofrezco pruebas, me quedo callado y digo, señoría, no es un sistema inquisitivo, no basta con que el testigo señale al justiciable, necesita más datos y las periciales que se recabaron no son certeras, es decir, el psicólogo no dice que mi representado le ocasionó ese daño, la impresión diagnóstica no dice eso y tampoco el certificado médico arroja que mi representado lo ha hecho, no hay probabilidad. Pues el juez va a decir, pues sí hay. ¿Por qué? Porque la víctima está diciendo quién lo hizo, ¿no? En este estadio procesal es suficiente, ¿sale? En este estadio procesal es suficiente y se dicta auto de vinculación a proceso. Ah, como no me dictó auto, entonces ahora sí rápido, vamos a revisar la medida cautelar. Tenemos que estar preparados, ¿sí? Porque en la medida cautelar me va a decir el agente del Ministerio Público, si la testigo en su narrativa dijo que está de riesgo su vida, pues se adecua perfectamente en lo que establece el artículo 170 del Código Penal, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como una necesidad de cautela. Es decir, ¿para qué? Yo necesito, señoría, que tú no lo dejes en libertad, porque si tú lo dejas en libertad, va a matar a la víctima. Fíjate cómo la dejo. ¿Sí? Por eso les digo que son argumentos.
Sí, ve ahorita cómo la dejó, vea todo ya cómo la tiene psicológicamente hablando, todo, está en riesgo su vida. Si el justiciable se queda fuera, va a quedarse con coraje, va a salir el desgraciado y la va a matar para que ya no diga nada. Señoría, no le deje salir. Así de fácil se debate la medida cautelar. La fiscalía va a sostener a lo mejor eso. Además, señoría, ¿qué cree? No tengo yo documentos de que el justiciable realmente tenga un domicilio estable. Nunca fueron a visitarlo cuando lo tuve detenido. El justiciable vivía con la víctima y la víctima dice que no trabajaba, que no iba, que no hacía. Imagínese, si se queda en libertad puede incluso ocasionarle más lesiones o incluso privarla de la vida y darse a la fuga, porque no tenemos estable dónde localizarlo. ¿Se dan cuenta los argumentos para una prisión preventiva justificada? ¿Sí? Y luego, si a lo mejor el defensor llegó así, nada más a cubrir la audiencia sin nada, pues ya no va a haber nada para que lo saquen. Pues después se va a decir, defensa tiene normas. Sí, señoría, pues es que mi representado sí tiene su domicilio, vive en calle tal domicilio y tal. La fiscalía falta al principio del altar porque no investigó, debió de haber investigado, solicitado Plataforma México para saber dónde vivía el justiciable, sus bienes, todo lo que de este lado, ¿sí? Además, señoría, se advierte precisamente la fiscalía manifiesta que le puede ocasionar otras lesiones, que lo puede buscar para privarla de la vida. Señoría, esas son apreciaciones meramente subjetivas, son indicios razonables o son indicios únicamente en los que establece que a lo mejor mi representado le ocasiona esas lesiones, pero entonces existe una probabilidad de que él no haya sido. Por lo tanto, entonces no puede ser posible que diga que va a ir a ocasionarle lesiones, señoría. Por eso existe otras medidas cautelares, como lo es la prohibición de acercarse a personas o a lugares. Aclaro, señoría, debe de ser proporcional la medida cautelar. Ahorita vamos a ver la mínima intervención. Pero fíjense cómo se van construyendo argumentos por parte de la defensa para desacreditar la necesidad de la cautela. Entonces, el juzgador, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo me voy a inclinar todavía un poquito más a lo que dice el Ministerio Público. ¿Sabe por qué, señor defensor? Porque no me trajo nada tangible. Es decir, usted me hubiera traído comprobante de domicilio, credencial de lector, recibos de pago de que él trabaja en algún lugar. Todo lo que supuestamente dice que él no es, usted demuéstrelo aquí en la audiencia con documentación. ¿Sí? Entonces la cosa puede cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Señoría, no puede ser posible, mire, dice que no tiene un domicilio estable, la fiscalía falta el principio de lealtad, falta a sus funciones en el sentido de que, bueno, tiene la obligación de investigar, pero el agente del Ministerio Público tiene una obligación de salvaguardar los derechos de la víctima, señoría, pero también del justiciable, ¿sí? El hecho de que solicite únicamente a la ligera una medida cautelar de prisión preventiva justificada, ¿sí? Eso es excesivo, precisamente porque mi representado tiene un domicilio fijo. El Ministerio Público cuenta, previo a la audiencia, le hice entrega de una copia simple de la identificación del justiciable y en este momento aquí cuento yo con la original en donde se advierte el domicilio donde él vive y vive con su familia. También, señoría, mediante una promoción le hice referencia desde el día de ayer que citara a los testigos que son vecinos del lugar y que refieren que el justiciable ha vivido en ese domicilio por más de 20 años. Sí, que recientemente salió de su domicilio, posiblemente a vivir con la víctima, pero siempre ha vivido ahí, que de hecho ahí fue a vivir, ¿sí? Y ahí regresó a vivir y ahí está viviendo. Señoría, también se advierte ese comprobante de domicilio que tiene correspondencia con la credencial de lector, es decir, ahí habita. También se cuenta con una carta de recomendación por parte de su patrón y una constancia laboral, en donde se advierte que él ha trabajado en la empresa Aluminios Tales desde hace aproximadamente 10 años. La víctima falta al principio también porque dice que no trabaja. ¿Cómo no trabaja? Si aquí está la constancia de que realmente tiene un trabajo fijo, un trabajo estable desde hace más de 10 años. También ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, se va sosteniendo la medida cautelar. Sí, esto es el debate, esto es el debate que se tiene que hacer en la medida cautelar. Si yo como defensor voy a llegar únicamente a sentarme y escuchar a la fiscalía y decirle que no es cierto porque faltaba presión y sin ofrecer nada, sin decir nada,
sin ningún argumento que tenga correspondencia con algún documento, pues entonces la medida cautelar que le van a imponer va a ser la justificada. Y obviamente, pues para algunos va a ser injusta, pero son con base en argumentos, por la clase de delito, por la clase por lo que está involucrado, y que cuando son cuestiones de este estilo y violencia familiar implica más personas, como lo son los niños, ¿sí? Entonces los niños tienen que perdurar el interés superior del menor. Entonces, esos pueden ser argumentos también de la defensa para decir, bueno, el señor se lleva muy bien con sus hijos, los ve, ¿no? O sea, dependiendo, insisto, el caso en particular, pero todos son argumentos que se tienen que construir. Por eso es relevante que crean ustedes su teoría del caso, ¿sí? Que tengan sus elementos fáctico, jurídico, probatorio, pero que también lleven las fases de la teoría del caso. Entonces, desde que yo tengo un asunto, desde ese momento yo creo una estructura de una teoría del caso sólida para saber qué es lo que voy a hacer en la audiencia. Ok, voy a debatir la vinculación, pero por el delito me lo van a vincular, lo sé, no hay problema. Pero en la medida cautelar es mi fuerte, ahí voy con todo, ¿sí? Entonces, desde ahorita, Ministerio Público toma todo lo que vamos a debatir allá, porque tengo que desacreditar la necesidad de la cautela. Aclaro, esto es en delitos donde soliciten prisión preventiva justificada. Entonces, miren, hablamos de un principio de mínima intervención, y ese principio de mínima intervención nos dice que debe de ser aplicable una medida cautelar de acuerdo al delito y que sea proporcional. Esa proporción la tenemos que hacer nosotros, ¿sí? O sea, mediante argumentos y decir, bueno, señoría, si él dice, si el ministerio, por eso hay que escuchar los argumentos de la fiscalía, si el Ministerio Público dice que está en riesgo la víctima, que puede ir, que quién sabe qué, señora, pues impóngale otra medida cautelar, póngale que no, que la presentación, que no se visite a determinadas personas en caso a la víctima, que no se le acerque, por lo menos lo que dure el proceso. Ahora, fíjense cómo ya se hila con el principio pro persona. ¿Qué les dije que era el principio pro persona? Lo que más le beneficia a la persona o lo menos lesivo a la persona. ¿Sí o no? Y lo menos lesivo a la persona lo es la imposición de una medida cautelar de que no se acerque a la víctima. Pero también le puede imponer otra, que no se acerque a la víctima, a lo mejor por ahí por ahí puede ser una presentación periódica ante el tribunal, ¿sí? Bueno, ante el juzgado juez de control, en este caso, cada semana, para que el juez asegure que no se está sustrayendo y también se asegure que no se puede acercar. Ahora, el Ministerio Público tiene la facultad de imponer también sus medidas, ¿no? En el sentido de que implemente y que ponga que esté en una vigilancia cerca del domicilio de la víctima, ¿no? En ese caso. Entonces, también consideramos o haciendo un estudio de los derechos humanos, pues sí se violentaría un derecho fundamental del justiciable si se le impusiera una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Aclaro, exponiendo los argumentos que sean necesarios, porque así nada más, señoría, no le imponga medida cautelar porque eso trastoca un derecho humano. Te voy a decir, pues, ¿por qué? No me ha dicho por qué. Dígame por qué y posiblemente, ¿no? Porque yo tengo que, el juez debe de dar una tutela judicial efectiva y debe de velar por los derechos de ambos contendientes técnicos, ¿no? Debe de velar por sus derechos, tanto del Ministerio Público, en este caso de la víctima, tanto del imputado. Escucha a la fiscalía y escucha, por favor, al justiciable. Y entonces hace una ponderación y sobre eso resuelve las medidas cautelares y su duración. Si no llegamos con argumentos sólidos, evidentemente van a imponerle una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Todo esto lo van a ir encontrando en el artículo 153 del Código Nacional, en donde nos establece un primer momento, ¿sí? Que serán impuestas precisamente por el juez de control, ¿sí? Y que estas medidas pues pueden prestarse a un debate entre las partes para saber qué medida sí pudiera ser la más idónea de acuerdo al principio de mínima intervención.
¿sí? Esta procedencia también de las medidas cautelares, ¿sí? Siempre debe de ser después de la formulación de imputación. La formulación de imputación solicitamos la vinculación a proceso, el Ministerio Público realiza sus argumentos vinculatorios y le preguntan si quiere que se le resuelva la vinculación o pide la duplicidad del término. Esto en términos de lo que establece el numeral 19 del Pacto Federal en su párrafo primero, ¿sí? En donde tiene facultad exclusiva también la defensa y el justiciable, ¿sí? Para poder, pues de cierta manera, duplicar ese término. El juez tiene un cierto término, pero le dice si usted va a ofrecer pruebas, si usted va a ofrecer, en este caso, datos de prueba o algo, podemos duplicar. Normalmente, bueno, vamos a duplicar para ver qué probanzas vamos a ofrecer y en ese momento es donde dice, bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Me quedo o me voy? ¿No? Entonces, entra el debate de la medida cautelar y ya no hay marcha atrás. Sí y no, porque pues posteriormente puedes hacer una revisión de medidas cautelares, ¿sí? Eso lo vamos a ver ahorita más adelante, esa revisión de medidas cautelares en donde ya pueden ofrecer ciertos datos y que únicamente van a resultar procedentes cuando las circunstancias hayan cambiado, ¿sí? Pero lo vamos a revisar en un momento. Tipos de medidas cautelares, si ustedes observan, vienen un montón de medidas cautelares, ¿sí? 14 medidas cautelares en las cuales la última es la prisión preventiva. Y nos dice que la prisión preventiva, sí, pues debe ser la última ratio, ¿verdad? Nos dice, verifica todas las demás y deja lo último, la prisión preventiva. Y bueno, la Constitución te dice, con estos artículos, la prisión preventiva es primero, ¿no? O sea, párrafo segundo. Bueno, pero con todos los demás, revisa primero, juez, todas las otras medidas y después vemos, ¿no? Entonces, aquí en el 155 vienen otras medidas que debemos de tener en consideración para que hagan una propuesta. Cuando ya está el debate de las medidas cautelares, como ya les digo, trato de desacreditar la necesidad de la cautela con cada uno de sus elementos, escuchando los argumentos de la Fiscalía, porque no considero yo, digo, cada quien tiene sus formas, pero no creo yo que lleven ya escritos sus argumentos. O sea, sí, notas, anotaciones, pero todo se desprende en la audiencia, por eso es una situación oral, porque de ahí el Ministerio Público va a argumentar y de ahí ustedes es donde se van a agarrar como defensores para poder contradecir lo que el Ministerio Público expuso, ¿sí? Entonces, empiezo a tomar palabras claves que dice la gente del Ministerio Público y desvirtuarlas. Por ejemplo, en el caso que les dije, dice que va a haber, que corre en riesgo la víctima, que la víctima dijo que está, a lo mejor puede hasta privarla de la vida, que, señorías, son situaciones mediamente subjetivas. Realmente ni siquiera sabemos si mi representado fue el que le ocasionó esas lesiones, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ella lo dice, pero no por eso ya le vamos a dar prisión. ¿Por qué no le pone una medida cautelar distinta que lo es que no se acerque a la persona? ¿Sí? Si el temor de la gente del Ministerio Público es que le ocasione algo, que le imponga también una vigilancia precisamente por la Policía Municipal o la Secretaría de Seguridad Pública, donde esté, ¿sí? En el domicilio de la víctima, para que en dado caso que se acerque el justiciable, pues esté más protegido, ese es su temor, porque no es así, ¿verdad? Entonces, evidentemente, pues es tratar de argumentar, por lo menos en este sentido, que tiene miedo la víctima. Otro que va a sustraerse, señor, ya no se va a sustraer, aquí está su domicilio, está su trabajo, están vecinos que dicen que ahí vivió por muchos años. ¿Sí me explico? Ahora, ¿cómo está en riesgo la investigación? ¿Cómo va a estar en riesgo la investigación, señores? Si aquí está, mi representado no se va a salir de trabajar después de 10 años de labores, ¿sí? No se va a salir de trabajar nada más porque se le está haciendo una imputación, ¿no? Hay otras medidas para hacerlo comparecer, como lo es precisamente la presentación periódica e incluso, me atrevo a decir, una garantía económica, ¿no? ¿Para qué? Para hacerlo comparecer precisamente a este juzgado. El hecho de que le imponga una prisión preventiva justificada o de cierta manera justificada, pues es excesivo, no es proporcional, por máxime que se le está haciendo saber que no hay necesidad. Recuerden, artículo 153 nos dice medidas cautelares, es decir, ¿cuál va a ser la cautela? ¿Cuál es la necesidad de la cautela para la prisión preventiva justificada?
Y esos requisitos les dije que venían en el artículo 167, 168 y 168, 69 y 170 del Código Nacional. Ahí vienen esos tres requisitos de la necesidad de la cautela. Desacrediten la necesidad de la cautela y entonces les van a imponer una medida cautelar distinta, ¿sí? Que no sea precisamente la prisión preventiva, porque esa es la última opción que va a tener el juez, ¿sí? En ese sentido. Y eso lo van a encontrar precisamente en lo que establece el numeral 156 y 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde nos habla precisamente de la proporcionalidad de la medida cautelar y la imposición de esta medida cautelar. Y la imposición de la medida cautelar debe de ser valorada precisamente con derivados del debate de las partes. Y así lo establece con relación en los argumentos que las partes emitan. Con eso, yo, juez, resuelvo. Es decir, pueden como defensores tener en la cabeza la estructura de lo que pretendo decir, pero no lo supe explicar al juez y tampoco lo sostuve mediante un documento, pues entonces le van a imponer la prisión preventiva justificada. O sea, eso es muy arriesgado, ¿sí? Así sucede también en ese delito, también en delitos contra la salud, en algunas modalidades, en donde pide el Ministerio Público la prisión preventiva justificada, ¿no? Son los mismos elementos, necesidad de cautela. En este caso, los argumentos van cambiando, ¿sí? Pero la víctima, en este caso la sociedad, y en este caso, como es un delito de género, es más sensible, ¿sí? La óptica debe de ser minuciosa, debe de ser con parámetros convencionales, con leyes establecidas en beneficios o creadas para la mujer, ¿sí? Entonces, también esos argumentos deben de tener, porque la visión va a ser con perspectiva de género. Y cuando la visión es con perspectiva de género, los argumentos que den las partes deben de ser con perspectiva de género, ¿sí? Entonces, por eso, en el debate de la medida cautelar, luego me preguntan, en este delito, sí, es más difícil, es más complicado. Muchos sí les dictan la prisión preventiva justificada en estos delitos de violencia familiar, sí, y también cuando se solicita la suspensión condicional del proceso. Es complicado porque a lo mejor no acceden las partes o algunos de los requisitos no se da el plan de la reparación o muchas cosas, pero lo esencial es la medida cautelar. Si tenemos el debate de la medida cautelar, ya la hicimos porque mi representado, su representado, va a llevar su proceso de manera distinta y ya no hay mayor problema. Ya él sabe, ¿sí? Si violenta esa medida cautelar, entonces, pues ni modo, va a tener que compurgarlo dentro del centro carcelario. Entonces, ya después del debate, nos vamos a tener que situar en lo que establece el artículo 158 y 159 del Código Nacional, en donde el juez, después de haber escuchado los argumentos, y sigo repitiendo, el juez pondera de acuerdo a los argumentos que den las partes. Recuerden que el juez no sabe nada. Entonces, no piensen que, el juez va a pensar que es excesivo, ya que él resuelva, que él lo hable con que no, él lo va a hacer con los argumentos que las partes den. Entonces, el juez cuando resuelve va a tomar en consideración esos argumentos para imponer la medida cautelar, ¿sí? Para los lineamientos, cómo van a ser esas medidas cautelares y cómo va a ser ejecutada, y también la vigencia de la medida cautelar, ¿sí? Cuánto tiempo va a durar esa medida, todo eso, que normalmente es todo lo que dura el proceso, ¿no? En estos casos. ¿Se puede hacer una revisión de medida cautelar? Sí, esto lo van a encontrar en lo que establece el artículo 161 del Código Nacional, en donde cuando ustedes adviertan que las circunstancias y las situaciones han variado, pudiera ser que hagan un debate. Ejemplo, fíjense bien. Fue el defensor a la audiencia y ya no fue preparado porque lo contrataron hoy, ahorita, ¿no? A las 9 de la noche, y vaya mañana, licenciado, oiga, pero no tengo la carpeta, no le hace allá, a ver cómo le hace usted ahí, vaya a la audiencia, no me digas, bueno, ya. Van a la audiencia y pues obviamente no estamos preparados, ¿no? Y era ya de la duplicidad del término,
ya habían impuesto una medida cautelar distinta, perdón, de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, ya nada más fui a escuchar la vinculación y ya nomás regresé todo caído porque pues no pude hacer mucho porque no me contrataron a tiempo. Lo que sí puedo hacer es decirle a la familia que consiga todos esos datos que no ofrecieron en ese momento para la medida cautelar. Es decir, en otro estadio, desacreditar la necesidad de la cautela. Tengo que desacreditar la necesidad de la cautela, pero ya en otra audiencia. Entonces solicitan una audiencia que se llama audiencia para revisión de medidas cautelares, y entonces en ese momento yo le hago a saber al juez, señoría, solicito que se modifique la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y que se le imponga una medida cautelar distinta. Lo anterior, señoría, atendiendo a que las situaciones han variado. Primeramente, la gente del Ministerio Público en su primera exposición hizo de manifiesto que solicitaba la prisión preventiva justificada en el sentido de que mi representado podría sustraerse de la acción de la justicia en el sentido de que no sabía dónde pudiera ser localizado, nadie lo buscó, nadie supo nada, y él no tenía certeza realmente del domicilio. Señoría, se hace del conocimiento también que la defensa, la fiscalía, debe de actuar con ese deber de lealtad y buena fe, y debió de haber hecho investigaciones más acuciosas respecto del justiciable. Sin embargo, al no realizarlo, esta defensa se vio en la necesidad de hacerlo, y en este momento exhibo tales documentales, ¿no? Tales documentales en las cuales advierte que precisamente mi representado vivió en ese domicilio por mucho tiempo, y entonces empiezan a hacer los argumentos de cada uno de los elementos de la necesidad de la cautela. ¿Sí? Es por lo anterior, señoría, y viendo que antes no sabía usted de todo esto, no sabía que tenía un domicilio, no sabía, y ahora ya cambiaron las circunstancias, porque ahora ya lo sabe. No hay necesidad de que haga, que siga mi representado detenido, impóngale otra medida distinta, como lo es que se presente periódicamente ante usted para acreditar que siempre va a estar en constante en este proceso. También que no se le acerque a la víctima porque dice que posiblemente pueda hacer que se le ocasione un daño, ¿sí? Y finalmente, señoría, pues no hay un peligro en la investigación, puesto que ha vivido entonces en ese domicilio durante mucho tiempo, y también ha trabajado durante mucho tiempo, no se va a salir de su trabajo, ¿no? Puede ser que a lo mejor impongan una distinta. También nos dice que cuando ya sea mayor de 70 años, ¿no? La misma situación que pudiera solicitarse, pero aquí sí es importante hacerle saber que no en todos los delitos, no resulta procedente esa revisión de medida cautelar, porque, por ejemplo, les voy a dejar una pregunta al aire y ya ustedes me dicen. Por ejemplo, en un delito de homicidio o de feminicidio, un señor que tenga 59 años comete el delito de feminicidio o de homicidio, lo vinculan a proceso y obviamente en el siguiente año ya cumple 70, y eso se adecua a lo que establece este numeral, ¿no? Dice que cuando tenga más de 70. La pregunta es, ¿podemos solicitarle la libertad al juez de control con el argumento de que ya tiene más de 70 años y que pase su proceso por fuera? No lo sé. Ahorita lo resolvemos. Piénsenlo, ¿no? Entonces, bien, esta situación relacionada precisamente con lo que establece los numerales que ya invoqué, pues hablamos de una prisión, un debate de medidas cautelares cuando existe la prisión preventiva justificada, ¿sí? Quise hablar exclusivamente de la prisión preventiva justificada porque les quise dar un ejemplo de por qué algunos aducen que es violatorio a derechos humanos y precisamente violenta el principio de presunción de inocencia. No estoy de acuerdo que violente el principio de presunción de inocencia porque, digo, cada quien tiene sus criterios, porque a él se le ha tratado como inocente siempre, y en sus vertientes del trato procesal y todo eso se le ha tratado bien. ¿Dónde se quebranta? El principio de presunción de inocencia está mal interpretado en este caso en particular. A consideración de este servidor, cada quien tendrá sus puntos de vista, ¿no?
el abogado que llegue y que diga, señoría, la prisión preventiva justificada violenta el principio de presunción de inocencia y por eso no debe de imponerla, pues va a tener una respuesta no muy favorable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre se le ha tratado como inocente, o en qué momento no se le ha tratado como inocente. Tan es así que son indicios razonables. El argumento no va por ahí, va por otro lado. En alguna otra charla podemos irlo platicando. Sin embargo, otros argumentos, otros que dicen que en una situación convencional, como lo es el Pacto de San José de Costa Rica, y que en ningún país y que en ningún lugar hay prisión preventiva oficiosa ni justificada, si entonces la convencionalidad no lo aplica, ¿por qué carajos lo aplica el Estado mexicano? ¿No? Entonces, los argumentos también son estos, ya no se encuentra en el pacto de San José de Costa Rica la aplicación de la medida cautelar, por lo tanto, entonces también es violatoria de hechos fundamentales. Principio que dijimos, interpretación conforme. Yo me voy a basar en lo que establece la Constitución. La Constitución a mí me dice en su párrafo 19, en su párrafo segundo, artículo 19, párrafo segundo, cuáles son de prisión preventiva oficiosa. Es simplemente no hay debate de esa medida. ¿Sí? Y muchos sí la debaten. En la prisión preventiva oficiosa sí la debaten. Pues, ¿qué le debaten si ya está tasada, no? Entonces, existen varios argumentos que únicamente son dilatorios. Entonces, sí, la recomendación es que revisemos bien cuáles son los argumentos para que se pueda entrar al debate. Así las cosas, pueden ustedes ver que las causas de procedencia de la medida cautelar y también precisamente la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, además de encontrarse en el artículo 20 constitucional, en su artículo 19 constitucional, párrafo segundo, también lo van a encontrar en el 165. Y ahí les viene el catálogo de medidas cautelares que no son tema de debate. Así lo digo yo, eso yo ya lo dije, ¿no? No es tema de debate, si ya viene en el código, si ya en la Constitución ya no hablo, si es un homicidio y el juez ya lo vinculó, ya que debato, ya le va a dar la prisión preventiva oficiosa y entonces mejor me preparo para juicio. Desde el momento en el que tengo conocimiento de un detenido por un delito de esa naturaleza, casi, ¿sí? Ya estamos preparados para el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que a lo mejor hay indicios que son pues, relativamente razonables en términos del 316, párrafo tercero, sí, y que va a vincular a proceso, ¿no? Y que no hay debate de cautelar, no hay manera de llevármelo en ningún estadio procesal. Sin embargo, si no es un delito de esos, con el agente del Ministerio Público lo pueden hacer, ¿eh? En términos del 140, a ver, Ministerio Público, no hay necesidad de la cautela. Siempre les he dicho, ingresen un escrito donde digan, no hay necesidad de la cautela. Eso siempre lo doy en discursos, en mis capacitaciones, incluso les doy oficios, les hago aquí, les enseño a hacer oficios para solicitar y acreditar cada uno de los elementos de la necesidad de la cautela ante la gente del Ministerio Público. El Ministerio Público debe de acordar y ante la negativa es procedente el amparo. También en otra charla ya platiqué de la procedencia del amparo indirecto ante la negativa de la libertad, sí, en la detención, ante la gente del Ministerio Público. Entonces, también es relevante, van poco a poco a ir encontrando, ¿sí? Situaciones. Va a llegar el juez federal, va a instruir y va a decir, bueno, a ver, pues revise, ¿no? ¿Por qué está esta persona detenida si no es uno de los que establece el 19 constitucional, párrafo segundo? Vaya, ¿no? Va el notificador a ver qué es lo que está pasando y evidentemente decir, bueno, ¿por qué lo tienes aquí? Si puede ser una medida menos lesiva, ¿sí? A lo mejor la presentación, alguna garantía, otras que te da tu misma legislación. Entonces pudiera ser que en ese momento pudieran obtener la libertad durante la investigación, pero ese es otro tema en donde también tenemos que acreditar la necesidad de la cautela. Entonces, en estos artículos, grosso modo, es precisamente donde vienen todos estos argumentos, ¿sí? Y que deben de estudiarlos de manera minuciosa para poder entrar al debate de la medida cautelar. En este caso, si es la prisión preventiva justificada, pues sí tienen que haber varios argumentos que tienen que dar, ¿no? Entonces, por lo que creo que ya se nos está yendo el tiempo, entonces lo voy a dejar aquí. Y si tienen algunas preguntas o dudas, pues se las empiezo a contestar y posteriormente, pues ya daríamos por concluido esta charla. No sé si haya por ahí algunas preguntitas.
Sí, vamos a elegir tres preguntas que están en el chat. Y bueno, hay una que dice, en los tipos de medidas cautelares establecido en el artículo 155, eh, el juez podrá imponer, está incompleta. Lum pregunta, ¿se pueden señalar las medidas cautelares desde etapa de investigación complementaria ante MP en favor de la víctima? Ok, bueno, no entendí muy bien la pregunta, pero las medidas cautelares únicamente las reglas de procedencia vienen establecidas en el artículo 154 del Código Nacional, y las reglas de procedencia son que después de la formulación de la imputación puede solicitarse la medida cautelar al Ministerio Público si es que va a duplicar el término, y si no, después de la vinculación a proceso ya puede solicitar la medida cautelar. Son las reglas de procedencia, es el único modo o las únicas vías, los únicos momentos por los cuales pudiera solicitarse las medidas cautelares. Ahora, posteriormente sí se puede solicitar, pero solamente para una, como les decía, una revisión de medida cautelar, si fuese el caso. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, casi no hay preguntas, más bien, pues bueno, excelente ponencia, que ojalá nos pueda dar otros temas mediante la página. Bueno, pues muchísimas felicitaciones, excelente la explicación. Pues bueno, así se va la mayoría, maestro, así que muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con todos nosotros, y también invitarlos a todos ustedes que nos sigan a través de Facebook de manera activa para que vayan viendo todas las actividades académicas que se van generando a lo largo de la semana, y que estén muy al pendientes porque precisamente el 30 de abril, perdón, de este año, damos inicio con el diplomado en sistema acusatorio, en donde precisamente el maestro Eric Mejía es parte de la plantilla docente, así que estén muy al pendientes para que puedan saber sobre precisamente las ofertas y que se van a estar dando para que puedan inscribirse. Muchísimas gracias y excelente noche a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, maestra, y gracias a la página.